Bueno, continuamos nuestro estudio. Nos habíamos quedado ya en la formación de este pacto, que ya no eran solamente dos hijos, sino que ahora tenía 12 hijos Jacob, y como que va formándose el pueblo o la generación que Dios había prometido a Abraham, Isaac y ahora también con Jacob. Vamos a ver en esta historia muchas cosas y vamos también a ver cómo la historia nos da a conocer acerca del plan de Dios y cómo nosotros no podemos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y empezamos. Bueno, Jacob había ido a Padán Aram para conseguir esposa y sucedió todo cuanto había sucedido. Cuando ya empezó a regresar a Canaán, porque Dios le dijo que ya regresara, dice la escritura que en el camino murió Raquel. Por ende, él va a llegar a Canaán sin Raquel. Y esta historia, como digo, nadie puede decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer o cómo va a hacerlo, pero esta historia nos va a narrar algo especial, porque también el Señor Dios va a permitir que podamos visualizar en la historia cosas que van a pasar luego y que vamos a poder mirar luego en este estudio. Ahora vamos a ver una historia de José y cómo Dios va a tratar con esta persona y todo cuanto va a suceder por un motivo, solamente por un motivo. Dice que José era de 17 años y vamos a ver cosas que le suceden y vamos a hacerlo rápidamente porque esto es grande y fuerte. Él era el hijo predilecto de Jacob. Jacob le había hecho una túnica de colores y este José tenía sueños que cuando contaba los sueños todos le odiaban y mucho más sus hermanos todavía. Y estas características van a estar en alguien más. Este José es amado por su padre, pero también es odiado por sus hermanos. Un día dice la escritura que Jacob le dijo a José que vaya a ver a sus hermanos que están pastoreando las ovejas. ¿Por qué? Porque José era el que les veía y traía las malas noticias delante de Jacob, y Jacob les llamaba la atención. Cuando José fue y se acercó donde los hermanos que estaban pastoreando, ellos tramaron un plan de matar a José porque lo odiaban muchísimo. Pero uno de sus hermanos le dijo que no le mataran, más bien, como vieron un pozo ahí vacío, lo botaran en el pozo. Igual iba a morir. Cuando estaban ellos ahí y José en el pozo, dice que pasaron una caravana de ismaelitas y se les ocurrió a ellos la genial idea de venderlo más bien como esclavo y lo vendieron. Y cuando llegaron ya sin José, o mejor dicho, Jacob nunca supo que José haya llegado de ellos, pero ellos cogieron esa túnica de colores, llevaron a su padre y le dijeron que habían encontrado esa túnica con sangre, por ende creyeron que algo le pasó en el camino. Las características de esto es que José es maltratado y José es vendido. Ahora, ¿cómo quedan en Canaán? En Canaán están ya no Raquel, solamente Israel con sus esposas y sus hijos. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? José es vendido a los ismaelitas y los ismaelitas van a llegar a Egipto y a Egipto le van a vender a José como esclavo. Y esto es importante también, porque José ya no está en la tierra prometida, José ha bajado a Egipto. Y los sinónimos de la tierra prometida es la tierra que Dios va a dar. Y el sinónimo de Egipto es el sinónimo de mundo o tierra de pecado. Y José ha descendido de la tierra prometida al mundo o a la tierra de pecado. En medio de toda esta historia hay algo interesante y que llama la atención, que en medio de la historia de José se introduce una historia de Judá y Tamar, que ustedes pueden mirarlo y ver qué es lo que dice esto, pero va a ser muy importante después cuando veamos el resto de estudios. Pero continuemos con la historia de José. Quitemos la propaganda de Judá y Tamar y continuemos con la historia de José. Bueno, José es vendido como esclavo a Potifar y va a servir en su casa. La esposa de Potifar quería tener relaciones con José, pero José, esto es muy importante e interesante porque José dice, yo no voy a deshonrar al Dios mío. Y él huye dejando sus ropas junto a esta señora. Ella da voces y dice que él ha intentado agredirla y Faraón y Potifar pues le manda a la cárcel.
Y dice la escritura, cuando nosotros leemos la escritura así de corrido, dice la escritura que José llegó a ser uno de los principales aún en esa cárcel porque Dios miraba con gracia a José. Pero sin embargo, si nosotros vemos el Salmo 105:17, la cosa no fue tan así como leer el Génesis y ver que José fue puesto en la cárcel y vivía excelentemente en la cárcel. En el Salmo 105:17 al 19 dice: envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Esto pasó también José en la cárcel antes de que sea puesto como uno de los principales. Cuando él estaba ahí en la cárcel, ingresaron dos siervos de Faraón. Les había puesto en la cárcel porque ellos intentaron algo contra Faraón. El uno era el copero y el otro el panadero. Cuando están en la cárcel, ellos tienen un sueño y José interpreta este sueño de ellos. Al uno lo van a matar, pero al otro lo van a sacar. Y resulta que estos sueños se hacen realidad en 3 días, conforme José les dice que va a suceder esto a cada uno de ellos. Y José le dice a aquel que va a salir libre: no te olvides de mí cuando estés con Faraón. Las características de esto es que José es tentado, José es afligido, pero también José hace el bien a aquellas personas que necesitan. Desde el Génesis 31 vamos a continuar y dice la palabra de Dios que fueron 2 años luego que este copero del rey salió libre. 2 años después, Faraón tiene un sueño y nadie puede interpretar este sueño. Por ende, este copero se acuerda que en la cárcel hubo una persona que le interpretó los sueños y le dice al faraón: yo conozco a alguien ahí en la cárcel, y lo mandan a traer. Y José interpreta los sueños a Faraón y le dice cómo pueden ellos salir de este gran problema que el Señor Dios está permitiendo que haya. Y por ende el Faraón lo pone como el grande y la administración de ahí de Egipto. Esto ya cuando José tiene 30 años. Ahora recordemos que él empezó todo este peregrinar cuando tenía 17 años. Y han pasado 30 años cuando él es presentado ante Faraón y él es puesto como principal en la tierra de Egipto, como administrador de la tierra de Egipto. Es decir, que todo esto que le aconteció fueron 13 años de suplicio en la vida de José. Pero ahora, conforme José tiene la sabiduría de Dios también en él. Continuamos con esta historia que se pone interesante. Hubo hambre en la tierra, y esto es interesante también. Hay hambre en la tierra en tiempo de Abraham, hay hambre en la tierra en tiempo de Isaac, y hay hambre en la tierra en tiempo de Jacob. Ahora, en la tierra de Canaán siempre hay momentos de hambre, conforme lo vemos. Pero resulta que tanto Abraham como Isaac como Jacob, ellos deciden bajar a Egipto, y en Egipto siempre hay alimento. Ahora no se olviden que la tierra de Canaán es como la tierra prometida, el llegar al cielo. Mientras que Egipto es sinónimo de mundo, es sinónimo de pecado. Da a entender como que en el mundo siempre va a haber abundancia, siempre. Y da a entender que como en la tierra prometida va a haber momentos de abundancia y va a haber momentos de escasez. Tal cual decía Pablo: yo he aprendido a vivir en todo. Pero parece que el asunto va como eso. Y en la tierra de Egipto siempre va a haber alimento. Ahora con la historia de Jacob, toda la tierra está pasando unos momentos de hambruna. Y saben ellos que en Egipto hay alimento. Así que bajan para comprar alimento a Egipto. Cuando bajan y miran a aquel que está a cargo, el administrador de todos los bienes, que es José, los hermanos no le reconocen, pero José sí les reconoce. Y empieza a hacer unas cosas José ahí para que los hermanos entren en un problema. Pero en todo caso, después de que han pasado todos los problemas que ustedes van a ver desde el Génesis 42 al 45, al último José se revela a sus hermanos. Él les dice: tranquilos, yo soy José y estoy a cargo de todo esto. Todavía faltan 5 años de hambruna, así que van a tener que ustedes bajar a Egipto juntamente con mi padre, porque aquí yo voy a dar alimento a cada uno de ustedes. Y llama mucho la atención este Génesis 45, porque como les digo, todo aquello que está viviendo José lo va a vivir un personaje después en el Nuevo Testamento, que luego lo vamos a ver. En el Génesis 45, el 5 y el 7 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para
preservaros, posterizar sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y esto es importante. José bajó antes que los hermanos de la tierra prometida a Egipto, a la tierra de pecado. Él bajó antes con un propósito, preservar la vida de ellos. Y otro tan grande que es como profecía que que José les está diciendo a sus hermanos, para daros vida por medio de gran liberación. ¿Y esto qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Bueno, él se revela a sus hermanos como característica importante. Génesis 49, los hermanos suben para que Jacob baje a Egipto, como José les está diciendo, vengan con mi padre porque aquí les voy a dar de comer. Pero Jacob dice, no sé si bajar o no bajar. Pero en Génesis 46:3 vemos algo muy importante, que Dios habla con Jacob y le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Esto es importante. Dios le está revelando a Jacob que la gran nación que él había prometido a Abraham, Isaac y ahora a Jacob, no se va a dar en la tierra de Canaán. Ahí no van a ser una gran nación, sino que esa gran nación va a empezar en Egipto, en el mundo, en la tierra de pecado. Ahí el Señor Dios le dice, no temas de descender allá, porque ahí yo voy a hacer de ti una gran nación. Así que descienden todos ellos y Jacob puede verse con su hijo. Jacob se presenta ante José, José se presenta ante él y dice la escritura que bajaron como 70 personas a Egipto de la tierra de Canaán. Ahora, ¿cómo están en Egipto? Está José, está Asenat su esposa, están Manasés y Efraín que viven en Egipto y todo Israel baja para Egipto. Ahora ya no están en la tierra prometida, ahora están en la tierra de pecado. Baja Israel con sus 2 siervas, porque se acuerdan que Raquel había muerto en el camino de Padan Aram a Canaán, y Lea, según lo que dice luego el Génesis 49, Lea había muerto y le habían sepultado Jacob a Lea, pero no nos indica la escritura acerca de esto, mas en Egipto ya no está ni Lea ni está ni Raquel, solo está Silpa, Bila y todos sus hermanos que bajan para allá. En total, como dice el libro de los Hechos, 75 personas. Aquí viene lo importante, todas las características que habíamos visto. José es amado por su padre, es odiado por sus hermanos, desciende de la tierra prometida a la tierra de pecado, ahí es tentado, en la tierra de pecado es tentado, él tiene mucha sabiduría de Dios, hace el bien a todas aquellas personas que están en ese lugar, luego se revela a sus hermanos, es vendido por ellos, es maltratado, es afligido, pero al final se presenta ante su padre. Y esto que les digo, que el Génesis 45, el 5 al 7, que es importante cuando José dice a sus hermanos esto, todo esto le va a acontecer a un personaje en el Nuevo Testamento, y es Jesús. Jesús va a pasar por todo aquello también. Jesús es amado por el Padre, Jesús es odiado por los hermanos, Jesús desciende desde el cielo a la tierra, Jesús es tentado en esta tierra. Él es lleno de sabiduría de Dios, Él hace el bien a todas las personas, Él va a ser vendido, Él va a ser maltratado, Él va a ser afligido, pero Él se va a revelar a los hermanos que Él tiene aquí en la tierra y por último se va a presentar delante del Padre Celestial allá arriba en los cielos. Pero esto vamos a verlo después, cómo Jesús cumple todo aquello y cómo Jesús tiene un plan perfecto. ¿Cuál es el plan? Él descendió de los cielos a la tierra para preservarnos la vida a todos aquellos que vamos a creer. Él descendió de los cielos para darnos vida en medio de gran liberación. Y esta de medio de la gran liberación vamos a verlo cómo sucede en el pueblo que está ahora siendo formado y cómo sucede también en todos aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Esto se va a volver súper interesante y esto lo vamos a tener que ver después.